Estaba parada bajo la lluvia en una carretera abandonada cuando se detuvo un carro. Un desconocido abrió la puerta y dijo: «Te ves perdida». No sabía que este hombre había estado vigilando mi vida durante 15 años, que tenía en su bolsillo una carta de mi padre muerto, que guardaba cassettes con grabaciones de la voz de papá, quien murió cuando yo tenía 8 años. Pensé que me estaba subiendo al carro de un loco, pero en realidad conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre. Esta historia va a cambiar tu idea de lo que es la verdadera lealtad. Prepárense para una historia que los va a hacer llorar. Al principio no escuché el carro, solo la lluvia, de esa que te hace sentir como si el cielo no solo se estuviera cayendo, sino acusándote de algo. Mi chamarra estaba empapada. Mis tenis de los baratos de piel sintética hacían ruido con cada paso. El lodo había subido más arriba de mis tobillos, y no tenía idea de dónde estaba, sin señal, sin cargador, sin aventón. Solo un tramo infinito de carretera rural, pinos inclinándose como si quisieran susurrar algo cruel. Entonces aparecieron los faros, demasiado lentos para ser un carro que pasa, demasiado deliberados. Me quedé helada. La ventanilla bajó, solo una ranura, lo suficiente para mostrarme al hombre adentro, de mediana edad, como 45, tal vez 50, bien rasurado, canas en las sienes, chamarra negra, manos pálidas en el volante. Y entonces las palabras: «Te ves perdida». Mi instinto gritaba que no, pero el frío decía que sí. «Estoy bien», mentí. «No parece». No sonrió, no me miró raro, solo observó. Entonces: «Es un tramo feo de carretera. No hay nada por kilómetros. ¿Vas a algún lado?» Dudé. «Solo. Lejos». Miró el camino adelante, como midiendo el silencio. «No soy un loco», dijo finalmente. «Solo soy un hombre cansado regresando a casa de un funeral». Lo miré fijamente. «¿De quién?» Echó un vistazo atrás. «Un viejo amigo, compañero del ejército». «¿Eres militar?» Era. Nos quedamos ahí bajo la lluvia y los faros y las cosas no dichas. Se estiró. Abrió la puerta del copiloto. «¿Te subes o no?» Me subí. Me dije que era por el clima, por el dolor en mis piernas, por el lodo que no podía quitar. Pero tal vez era otra cosa. Algo sobre su voz no cálida, no amable, solo, firme. El motor ronroneaba bajito. El calor salía de las rejillas. «Tienes moretones», dijo, viendo mis manos. Las metí en las mangas. Me caí. No discutió. «Soy Miguel», ofreció. «Sofía». No dijo «mucho gusto», solo asintió, como si ya supiera. Manejamos en silencio. Pasaban árboles, los faros atrapando fantasmas en la niebla. Me volteé hacia la ventana. No quería hablar, todavía no. Pero entonces dijo, en voz baja: «Tu papá habría odiado verte así». Me volteé, rápido. «¿Qué dijiste?», parpadeó. «Nada». «Dijiste mi papá». «Perdón», murmuró. «Quise decir, un papá. Cualquier papá. Ver a su hija sola, en una carretera así. Eso quise decir». Pero no era eso. Sabía lo que había escuchado. Manejaba como hombre con destino. Pero no pasamos ningún letrero. Finalmente pregunté: «¿A dónde vamos?» «A algún lugar seco». Esa no es respuesta. Me miró, calmado. «A una fonda, a 10 kilómetros. Te puedes secar, cargar tu teléfono, decidir qué sigue. ¿Y después? Te llevo a donde necesites, sin costo, sin compromisos». «¿Haces esto seguido?». Negó con la cabeza. «No, no en años». Oigan, amigos, antes de seguir con esta historia increíble, ¿de qué ciudad de México nos están viendo? Escríbanlo en los comentarios. Me da mucha curiosidad saber de dónde me siguen. La fonda era real, tal como dijo. Neón azul zumbando débilmente sobre las ventanas. Algunas camionetas afuera. Olor a café y vinil mojado adentro. Se sentó en la mesa de enfrente. Pidió 2 cafés sin preguntar. Me disculpé. Fui al baño. Me sequé el pelo con la secadora de manos. Me maldije por subirme a ese carro.
Maldije al mundo por no darme mejores opciones. Cuando regresé, tenía algo en las manos. ¿Una foto? Me senté. Mi corazón se aceleró. Era vieja, arrugada. 2 hombres en uniformes, versiones jóvenes de alguien. Uno de ellos sin duda era mi padre. Y el otro, Miguel, me miró. Él fue quien me salvó, en Afganistán. Se me cerró la garganta. ¿Conocías a mi papá? Sí. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Dobló la foto. Porque no parecías alguien que quisiera recordarlo. Lo miré fijo. ¿Desde cuándo sabías? Desde que tenías 10 años. Tu papá me mandaba cartas, fotos. Estuve al pendiente, en silencio. Eso no es estar al pendiente. Eso es vigilar, terminó. Tal vez, pero no como piensas. Me recosté. La mesa crujió. Entonces, ¿qué es esto? ¿Culpa? Me miró. Los ojos de repente húmedos. Deuda. No supe qué decir. Metió la mano a su chamarra otra vez. Sacó un sobresellado. La letra de mi papá, dije. Asintió. Me lo dio. Dijo que si algo pasaba y tú te quedabas sola, esto podría ayudar. Miré la carta fijamente. Pensé que había muerto al instante. Miguel negó con la cabeza. Duró lo suficiente para hablar, lo suficiente para pedirme una cosa. Lo miré, de verdad lo miré. Y por primera vez esa noche, no sentí miedo, solo estar rota por dentro. Tomé la carta, y afuera empezó a llover otra vez. Por cierto, si les está gustando esta historia, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Esto ayuda a YouTube a promocionar mis historias, y así puedo contarles más casos increíbles como este. La carta estaba en mi bolsa como un carbón caliente. No la abrí en la fonda. No pude. No con él mirándome así, como si ya supiera lo que decía. Como si estuviera esperando a ver qué pasaría cuando el peso de todo esto finalmente me pegara. Salimos de la mesa en silencio. Él pagó, no discutí. La lluvia había bajado a llovizna. Mi pelo se pegaba al cuello, mi chamarra todavía húmeda. Me subí otra vez a su carro como alguien caminando hacia un segundo error. Ajustó la calefacción. ¿Ahora a dónde?, preguntó. No sé, dije. De vuelta al camino, supongo. No prendió el motor. Te puedo llevar a casa. No tengo. Sus manos se apretaron en el volante. ¿La universidad? La dejé. Asintió lentamente. Estudiabas periodismo. Volteé la cabeza. ¿Cómo sabes eso? No respondió inmediatamente. Dije que estaba al pendiente. Lo decía en serio. ¿Quieres decir vigilando? Quiero decir que le hablaba a tu mamá 2 veces al año. Preguntaba cómo estabas. Nunca te dijo. Odiaba hablar de él. Estaba de luto. Estaba escondiéndose. Silencio. El motor zumbaba. Sus dedos tamborileaban en el volante. Me dijo que había muerto durmiendo. Sin drama. Solo se fue. Pero dijiste que duró lo suficiente para hablar. Para darte esta carta. La saqué otra vez. El sobre estaba suave, un poco gastado. ¿Por qué mintió? No quería que te lo imaginaras roto. Miré mis piernas. Ya lo hacía, toda mi vida. Manejamos. Veía los árboles deslizarse, las ramas goteando como si sangraran luz. Todavía no había abierto la carta. Mis dedos seguían trazando las esquinas. Se aclaró la garganta. Tenías 8 la primera vez que te vi. No lo miré. Tenías esos tenis rojos de plástico con ranitas. Odiabas los calcetines. Me volteé. ¿Estuviste ahí? Asintió. En el memorial. No me acerqué. Solo me quedé atrás, mirando. Eso no es consolador. No vine a consolarte. Entonces, ¿por qué? Porque tu padre me lo pidió. Se detuvo en una gasolinera. No por gasolina, solo para sentarse. Abrí la carta. Su letra. Rígida. Inclinada, descolorida en algunos lugares. Sofía, si estás leyendo esto, entonces ya sabes que me fui. Lo siento. Siento haberme perdido tu cumpleaños, tu graduación, tus desamores. Quería más que nada verte crecer. Hay un hombre llamado Miguel. Sirvió conmigo. Me salvó la vida una vez.
Le pedí que te cuidara, no que se metiera, solo que estuviera ahí si alguna vez necesitaras a alguien. Sé que no es justo para él, pero confío en él. Y confío en ti. Sé valiente, princesa. Eres más fuerte de lo que crees. Con amor, siempre. Papá. Lo leí 2 veces. Luego otra vez. Las palabras se borraron. La garganta me ardía. Lo apreté contra mi pecho. Miguel no habló. Solo esperó. Finalmente dije: hiciste lo que pidió. Apareciste. Me miró. No lo suficientemente pronto. ¿Por qué ahora? Parecías como si se te estuvieran acabando los lugares a donde ir. Me reí amargamente. Así era. Metió la mano en la guantera. Sacó una carpeta delgada. Me la pasó. ¿Qué es esto? Tus escritos. Artículos. Ensayos de la universidad. Algunos cuentos. Los imprimí. Los guardé. Miré la carpeta fijamente. De verdad estabas vigilando. Asintió. No sabía cómo meterme, dijo. Ya no eras una niña pequeña. Estabas enojada, inteligente, perdida, y yo era solo el fantasma de la promesa de alguien más. Hojeé las páginas. Había olvidado algunas. Un perfil de un músico local, un poema sobre la guerra, un texto en primera persona sobre el silencio después del duelo. Me miraba como si no mereciera estar ahí. Oigan, ¿tienen carro en su familia? Y si tienen, ¿cuál es? Cuéntenme en los comentarios. El sol empezó a salir detrás de las nubes. Solo una línea rosa entre el gris. Habló otra vez. Tu papá una vez me dijo que si algo le pasaba, yo debía recordarte qué tipo de hombre era. Nunca fue real para mí, dije. Solo una cara en una foto. Una bandera doblada. Una historia que mi mamá no quería terminar. Miguel asintió. Entonces tal vez pueda ayudar a llenar los huecos. Prendió el carro. Tengo algo que mostrarte, dijo. No está lejos. Dudé. Entonces miré la carta. Las palabras, sé valiente. Y dije, está bien. Salimos de la gasolinera. Nos dirigimos por un camino que no reconocía. Pero de alguna manera, ya no se sentía como huir. Se sentía como regresar, aunque todavía no supiera a dónde. Pensé que me llevaba a un memorial, o tal vez a una base militar, a algún lugar donde él y mi padre habían estado juntos en polvo y miedo, pero lo que vi en su lugar fue una entrada, y una casa, pequeña, de madera, maltratada por el clima, con un columpio en el porche que se movía ligeramente con el viento, aunque no había nadie que lo empujara. Apagó el motor. ¿Qué es esto?, pregunté. Miguel miró por el parabrisas como si doliera responder. Su lugar, antes del ejército, antes de ti. Lo miré fijo. ¿Me trajiste a la casa vieja de mi papá? Asintió. Ha estado vacía por años, pero la mantuve, la pinté, pagué impuestos. Alguien tenía que hacerlo. No sabía si gritarle o agradecerle. Nos bajamos. La grava crujía bajo nuestros zapatos. El aire olía a pinos y algo más viejo como clavos oxidados y veranos descoloridos. Me dio una llave. Puedes entrar sola si quieres. La tomé. Me temblaban los dedos. La puerta crujió. Adentro era simple, escaso. Un cuarto llevaba al siguiente. Un librero. Una mesa astillada. Polvo en las esquinas, pero todo extrañamente. Cuidado. No había fotos, ni notas. Nada que gritara que mi padre vivió aquí. Pero en la pared del fondo, en la sala, había un clavo, solo uno, y debajo un cuadrado de pintura sin decolorar, como si algo hubiera colgado ahí una vez. Una imagen, una bandera, un pedazo de él. Pasé la mano por el borde. Detrás de mí, Miguel dijo. Nunca se llevó muchas cosas, pero siempre hablaba de este lugar como de casa. No sabía que existía, dije. No debías saberlo, tu mamá no quería vivir en recuerdos, quería sobrevivir. Me di vuelta. ¿Y tú? ¿Qué querías? Se veía cansado. Cumplir una promesa, aunque me hiciera ver como un fantasma. Nos sentamos en el porche. Me dio espacio. El cielo todavía estaba bajo por las nubes, pero ya no llovía.
Solía imaginármelo como algo heroico, dije, porque nadie me daba detalles, solo medallas y silencio. Miguel asintió. No era perfecto, pero era valiente, era bueno. Escribía cartas cada semana, te decía su luciérnaga. Mi pecho se quebró. ¿Las leías? No, pero él me las leía, cuando no podíamos dormir, cuando se ponía feo. Me los imaginé en tiendas, en la arena, uno leyendo el nombre de su hija en voz alta solo para seguir siendo humano. ¿Por qué no regresó?, pregunté en voz baja. ¿Por qué él y no tú? Miguel no respondió inmediatamente. Entonces, él pisó el detonador. Yo iba caminando atrás. Eso es todo. Cerré los ojos. A veces lo odiaba, admití, por no sobrevivir, por dejarme con pedazos y sin imagen completa. Miguel me miró suavemente. Entonces tal vez es hora de construir una. Amigos, ¿qué opinan del comportamiento de Miguel? ¿Estuvo bien que siguiera en silencio la vida de Sofía tantos años? Díganme qué piensan en los comentarios. Adentro me mostró un cajón, lleno de cassettes viejos etiquetados con pluma. Junio 7, risa de Sofía, carta 12, historias para después. Me quedé viendo. ¿Se grababa? A veces. Cuando no podía escribir, cuando te extrañaba demasiado. La garganta me ardía. Tomé uno al azar. Lo metí en la grabadora que Miguel sacó del cuarto de atrás. Le di play. Un crujido. Después su voz. Hola, chinita. Es tarde aquí. Estrellas como ceniza. Tu mamá dice que estás dibujando pájaros otra vez. Extraño tus pájaros. Ojalá pudiera dibujar algo que te hiciera sonreír. No podía respirar. Miguel se sentó en la esquina. Manos dobladas. Viéndome recordar. Siguen diciendo que nos van a rotar en noviembre. Estoy contando días. Quiero llegar a casa a tus historias, tus dibujos, tus dientitos chuequitos. La voz se desvaneció. Presioné stop. Y por primera vez en años, lloré. No del tipo limpio. No cinematográfico. Solo sollozos desordenados que sacudían el cuerpo y que no podía parar. Miguel no se movió. Cuando finalmente levanté la vista, tenía otro sobre. El último dijo. Estaba esperando el momento correcto. Lo tomé con las 2 manos. Adentro, una sola foto. Yo, de 4 años, cubierta de lodo, riéndome, boca bien abierta. Y junto a mí mi padre, agachado, haciendo la misma cara. Detrás de la foto, su letra. Dile que fui feliz. Dile que me hizo sentir orgulloso. Afuera, el viento se levantó. Miguel se paró. Te voy a dar tiempo. Voy a estar en la camioneta. Sostuve la foto como salvavidas. Y por primera vez desde que podía recordar, me sentí real. No enojada, no abandonada, solo vista por un hombre que murió muy pronto y el hombre que mantuvo viva su memoria, aunque el camino que compartieron fuera largo y lleno de fantasmas. Miguel no regresó inmediatamente. Me senté sola en el porche, la foto todavía en mis piernas. El viento movía el columpio suavemente, como si hasta el aire tuviera miedo de interrumpir. Tracé la esquina de la imagen con el pulgar, memorizando la alegría en su cara, la de mi padre, y la forma inconfundible de su risa reflejada en la mía. Había sido real, y ahora tenía prueba. No solo medallas o historias, sino su voz, su letra, su sonrisa, guardada en un momento que nunca recordé, pero que de alguna manera sentí. La puerta crujió. Miguel salió. Tenía algo en las 2 manos. Una caja. No estaba seguro de si alguna vez te daría esto, dijo, pero creo que es tiempo. Me paré. ¿Qué es? Me la entregó. Pesada, de madera, bordes tallados a mano. El broche era viejo pero firme. Me senté en el columpio otra vez y la abrí. Adentro, más cartas, docenas, algunas selladas, algunas abiertas, todas dirigidas a mí. ¿Por qué mi mamá no me dio estas?, pregunté. No sabía que existían. Tu papá me las mandaba. Dijo que algún día serías lo suficientemente grande, lo suficientemente valiente.
Se me cerró la garganta. ¿Y las guardaste? Asintió. Cada una. Saqué una al azar. Para Sofía, de 10 años. La letra era desordenada, palabras con curvas amplias. Oí que ganaste el concurso de deletreo. Eso lo sacaste de tu mamá. Yo siempre perdía en Scrabble. Otra vez me perdí tu cumpleaños. Lo siento. Espero que hayas recibido el libro. Hice que Miguel lo comprara porque él tiene mejor gusto para las portadas. Me reí entre lágrimas. ¿Me comprabas libros? Se encogió de hombros. Él me obligaba. Hojeé más. Algunas eran dibujos, caricaturas malas. Algunas tenían flores secas adentro, aplastadas por el tiempo. Fuiste parte de mi vida, susurré. Se sentó junto a mí. Desde la distancia, siempre. ¿Por qué no viniste antes?, pregunté. No respondió por un rato. Entonces dijo, porque tenía vergüenza. Lo miré. ¿De qué? De sobrevivir. Se le quebró la voz. Tu papá me salvó la vida. Pisó donde yo debía haber pisado. Se suponía que yo debía morir ese día. Él tenía una hija. Yo no tenía a nadie. No se sentía justo. Lo observé, cómo se le apretaba la mandíbula, la humedad en sus ojos. Traté de olvidar. Tomé demasiado. Me anduve moviendo. Entonces, un día, llegó una carta de tu mamá con una foto. Tú, de 4 años, cubierta de betún. Y no pude dejar de mirar otra vez. Sacó algo del bolsillo de su chamarra. Una Polaroid vieja y arrugada. Guardé esto en mi cartera, todos los días. Era yo otra vez, sosteniendo un cupcake, ojos muy abiertos. ¿Por qué?, pregunté. Porque me recordaba que alguien seguía vivo gracias a él. Y si no podía traerlo de vuelta, al menos podía asegurarme de que nunca desaparecieras. Si esta historia los está emocionando tanto como a mí cuando la cuento, denle like y suscríbanse al canal. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias como estas. El silencio que siguió no era pesado, era cálido, del tipo que vive entre dos personas que no tienen nada más que esconder. ¿Lo amabas?, dije. Asintió. Sí. ¿Como hermano? Hizo una pausa. Tal vez más, pero nunca lo dijimos. Era el ejército. No había espacio para ese tipo de verdad. Miré las cartas otra vez. No solo le debías, lo extrañabas. Todavía lo hago. Me recosté. Dejé que el columpio se moviera. Creo que estaría orgulloso de ti, dije. No respondió, pero sus ojos dijeron todo. Esa noche, nos quedamos en la casa. Dormí en el cuarto que solía ser suyo. Las paredes estaban vacías, el colchón rígido, pero me sentía segura, por primera vez en años. En la mañana, encontré a Miguel sentado en la mesa de la cocina, hojeando un cuaderno gastado. Empecé a escribirle cartas de vuelta, dijo. ¿A él? Asintió. Nunca las mandé, solo necesitaba decir cosas. Me pasó el cuaderno. Léelas si quieres, o quémalas. Tú decides. No lo abrí, solo dije. No eres un fantasma. Se veía sorprendido. ¿Tú crees que lo eres? Continué. Pero no rondaste mi vida. Ayudaste a formarla. En silencio, desde la orilla, y tal vez ahora, tal vez ya no tienes que estar tan lejos. Su cara cambió, algo como esperanza. Más tarde, mientras empacábamos las cartas, dijo, te puedo llevar de vuelta. A la ciudad, a donde quieras. Miré alrededor de la casa. No, dije, creo que necesito quedarme unos días, solo para escucharlo mejor. Asintió. Voy a andar por aquí, si me necesitas. Sonreí. Ya te necesito. Y mientras se iba manejando, me senté otra vez en el porche con un cassette en una mano y una pluma en la otra, porque había cosas que necesitaba decirle de vuelta. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de hablar. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? ¿Alguien que cuidó de ustedes sin que se dieran cuenta? Cuéntenme sus historias en los comentarios. Me quedé en la casa 3 días. Me levantaba temprano, me sentaba en el porche, ponía sus cassettes como oración.
Leía sus cartas en voz alta, aunque se me quebrara la voz. A veces me reía. A veces lloraba tan fuerte que no podía terminar una oración. La casa no se sentía embrujada, se sentía sostenida, como si hubiera estado esperando todos estos años a que alguien regresara y convirtiera la memoria en algo cálido otra vez. En la tercera mañana, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que sabía a metal y polvo. El mismo cuaderno que Miguel me había dado estaba abierto frente a mí. Su letra llenaba cada página. Cartas a mi papá. La vi hoy. Se cortó el pelo. Se puso ese suéter rojo otra vez, el de la foto de su 5º cumpleaños. No sé cómo decirle lo que significaste para mí. A veces creo que te veo en sus ojos y duele horrible. Volteé la última página. Estaba en blanco. Así que escribí: Querido papá, no conoces la versión de mí que está escribiendo esto, pero creo que te gustaría. Está desordenada, enojada, gritona a veces, pero también está aprendiendo a perdonarte. Miguel estuvo aquí, cumplió su promesa. Más que eso, me dio pedazos de ti que nunca supe que existían. Escuché tu voz, leí tus palabras, encontré la risa en tus ojos y encontré el dolor que no pudiste cargar a casa. Y ya no estoy enojada. Te amo, y espero que donde quiera que estés, sepas que ahora estoy bien, por él, por ti, tu luciérnaga. Doblé la página, la metí en la caja con las otras, y no se sintió como un final, se sintió como un comienzo. Miguel regresó más tarde ese día. Se paró en la reja como alguien esperando permiso. ¿Regresas a la ciudad?, preguntó. Eventualmente. Sonrió. Tómate tu tiempo. Nos quedamos ahí un momento. Entonces pregunté: ¿alguna vez escribiste una para mí? Miró hacia abajo. No pensé que tuviera el derecho. Tomé su mano. Ahora sí lo tienes. Me llevó de vuelta una semana después. No hablamos mucho. No necesitábamos. Me dejó en una estación de autobuses. Cuando me bajé dijo: te veías perdida esa noche. Me volteé. Lo estaba. ¿Y ahora? Sonreí. Ahora me encontré, en más de una manera. Asintió. Ojos húmedos. Qué bueno. Me acerqué. Le di un beso en la mejilla. Gracias, Miguel, por todo. Me apretó algo en la mano. Una cajita pequeña. Ábrela después, dijo. Cuando la necesites. Vi su carro desaparecer por el camino. Cuando finalmente abrí la caja, había un solo cassette adentro, sin etiqueta. Lo puse en una grabadora vieja unos días después. Sofía, esta es la carta que no sabía cómo escribir. Tú también me salvaste. Miguel. Y después hubo silencio. Pero era el tipo de silencio que contiene amor. El tipo que dice: ya no estás perdida. Amigos, esta historia me tocó el corazón profundamente. A veces las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas que cuidan de nosotros desde las sombras, sin que nos demos cuenta. Si esta historia los emocionó tanto como a mí, no olviden darle like al video, suscribirse al canal, compartir esta historia con alguien que necesite escucharla y comentar abajo contándome: ¿conocen a alguien como Miguel en sus vidas? Nos vemos en el próximo video con otra historia que los va a dejar sin palabras.